Parece que fue ayer cuando vuestro buen padre y yo, vuestra buena madre, siguiendo la voluntad de Dios, iniciamos esta misión. Después de más de 2 siglos, nuestro legado pervive en las comunidades y colegios de todo el mundo, entre ellos el vuestro, Sagrados Corazones de Torrelavega. Cuando observo la labor que habéis realizado, con la humildad y sencillez que nosotros os profesamos, me siento inmensamente afortunada de haber llegado a vuestros corazones, a través de los corazones de Jesús y de María. La historia de la Congregación de los Sagrados Corazones empieza en Francia, en Poitiers más concretamente, en plena Revolución Francesa, en medio de esta experiencia terrible que sufrieron los fundadores, que fueron un hombre y una mujer, el cura, perseguido, que estuvo escondido, y ella, una aristócrata, que fue a parar a la cárcel por haber escondido a un sacerdote. Entonces, esta es la experiencia que les hizo cambiar, a ella sobre todo, que estaba acostumbrada a una vida más mundana, le hizo darse cuenta de todo lo que la gente estaba padeciendo. Y bueno, decidieron pues volver otra vez a reanudar la vida religiosa fundando una congregación nueva, fundamentalmente dedicada a la enseñanza y a las misiones. Inicialmente las primeras salidas de Francia fueron a misiones, en las islas que decían, Hawái, todo eso que es tan conocido, y América Latina, sobre todo Chile, porque los barcos para navegar hasta Hawái necesitaban hacer escala, porque eran viajes de meses y meses, y entonces en Chile, en Valparaíso en concreto, pues tenían a veces que repostar meses, y para que no estuvieran las hermanas sin dónde estar, pues la primera fundación fuera de Francia es Chile, de allí se fue extendiendo a Perú, Ecuador, todo eso mucho antes de venir a España. Y a España vienen en 1881 porque empieza, en el 79, empezó la Tercera República en Francia, que fue más radical, llevando a cabo pues todo lo que era la ideología de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces en ese momento coincide con que era la restauración borbónica en España, y con Alfonso XII pues el ambiente era favorable a la religión. Entonces con este parón de Francia pues se hace la primera fundación fuera de Francia en Europa. Entre las hermanas que estaban en Francia había una de ascendencia española, su familia había emigrado cuando las guerras carlistas, y esta hermana, que se llamaba María Teresa, pues la eligieron para que viniera a España a hacer averiguaciones, porque ella conservaba, su familia iba a tener buena posición, ella conservaba muchos contactos en Madrid, y entonces vino acompañada de la vicaria general a Madrid a ver un poco el panorama. No hubo posibilidad, y como ella tenía un tío abuelo que había sido obispo de Santander, don Manuel Arias Teijeiro, fueron a ver al obispo de Santander, y el obispo pues les dijo que había muchas congregaciones religiosas ya en Santander y que allí no hacíamos falta, pero que en cambio en Torrelavega había un párroco, don Ceferino Calderón, que llevaba mucho tiempo pidiendo con insistencia monjas religiosas para tenerlas en la parroquia y para abrir un colegio para la educación de las niñas y un internado para las jóvenes de la provincia. Estos eran los proyectos de don Ceferino. Así que fueron allí, y bueno, la alegría de don Ceferino fue inmensa, porque por fin pues consiguió lo que llevaba tanto tiempo pidiendo al obispo y buscando él pues por donde podía. Bueno, las dos que habían venido, María Teresa, esta de ascendencia española, y la vicaria general, la Mère Gidy, que era francesa, regresaron a París sin más. Y don Ceferino, a primeros del año 81, 1881, les escribe diciendo que ha encontrado una casa en la Plaza Mayor, en el número 2, y que la ha alquilado, y que vengan. Y vinieron, claro, se pusieron en viaje y llegaron aquí pues el 21 de abril de 1881. Y ese fue el primer lugar, en la Plaza Mayor, en el número 2.
especial es muy interesante su composición. Tuvieron las francesas que decidieron la fundación la buenísima idea de poner al frente a una chilena, por la lengua, ¿no? Entonces vinieron una chilena, una alemana, una ecuatoriana, 4 francesas, o sea, el primer grupo fue de lo más internacional, como era la vocación de nuestra congregación desde el principio, ¿no? Una congregación abierta al mundo entero, y eso se vivió, y realmente yo creo que hoy en día rara será la comunidad de la congregación en el mundo entero que no tenga alguna hermana de otros países. Es una cosa muy bonita, que da mucha amplitud y que, bueno, que facilita pues el poder vivir los valores de todas las culturas, empezando por la propia casa, por la comunidad. Los comienzos fueron de una pobreza tremenda, cosa que suele suceder en todas las fundaciones, ¿no? Vinieron 8 y solamente había 6 sillas en la casa cuando llegaron. Con la anécdota de que estaban pintadas de rojo, los hábitos eran blancos y se embadurnaron. Hubo que deshacerse de aquellas sillas y conseguir otras entre los vecinos que ayudaron y demás, ¿no? Cuentan, por ejemplo, que no tenían pues lo más elemental para comer, que había algún día que solamente tuvieron pues, chocolate, por ejemplo, o que no tenían recursos ningunos, ¿no? Tuvieron que abrirse camino pues con mucha penuria. Les ayudó, por supuesto, la escuela, que aunque la primera fue la escuela gratuita, pues ya en junio me parece que había ya 6 u 8 niñas y en octubre llegó un buen grupo del primer año. Entonces ya con esos recursos pues pudieron empezar a hacer frente a lo que es vivir y salir al paso de los gastos que se van generando, ¿no? La obra educativa consistía en lo que en aquel tiempo se apreciaba y se necesitaba, ¿no? Fundamentalmente la intención era siempre pues evangelizadora. Entonces era una educación en la virtud, en los valores humanos y cristianos, en la piedad y después en las cosas que una niña pues debería de saber, que eran pues la cultura general y los adornos de música y pintura y por supuesto el francés, porque en el colegio se hablaba francés, y pues la seriedad en el cumplimiento del deber, las labores, se aprendía a hacer pues cosas muy, muy bonitas, porque ese era el quehacer de una joven, ¿no? En la sociedad del tiempo, claro, estamos hablando de 1880 y 90, claro. Desde luego durante muchísimo tiempo fue el único colegio que había en Torrelavega, el único. Entonces su impacto y su aporte a la sociedad de Torrelavega pues fue grandísimo en la cultura y pienso que en la evangelización también, en la transmisión de los ideales y de los valores cristianos, ¿no? En 1883 el colegio, la casa de la Plaza Mayor, es insuficiente y se trasladan a Julián Ceballos, porque el colegio ya va aumentando y no caben. Entonces ahí empieza la presencia en Julián Ceballos. So